El anca de un caballo romano. Nos ha parecido muy interesante esta historia porque demuestra que algunas cosas se hacen de cierta forma porque siempre se hicieron así. El ancho de las vías del ferrocarril de Estados Unidos es de 4 pies y 8.5 pulgadas. Es una magnitud bastante extraña. ¿Por qué se usa precisamente esa medida? Porque así es como se hace en Gran Bretaña, y las primeras vías férreas en Norteamérica fueron construidas por ingleses. ¿Por qué los ingleses usaban esa magnitud? Porque los primeros ferrocarriles fueron construidos por las mismas personas que habían construido los antiguos tranvías, y esa era su medida. ¿Y por qué usaban esa cifra? Porque se valían de las mismas plantillas y herramientas que se empleaban para construir los carruajes. Esa era la distancia entre las ruedas. ¿Y por qué era exactamente esa magnitud del espacio entre las ruedas? Porque si hubieran usado otra medida cualquiera, los carruajes se habrían hecho pedazos en algún viejo camino inglés, ya que esa es la distancia entre los surcos, huellas dejadas por las ruedas de un carro. ¿Quién construyó esos viejos caminos? Las primeras carreteras de larga distancia en Europa y específicamente en Inglaterra fueron construidas por el Imperio Romano para el paso de sus legiones. ¿A qué se deben los surcos en dichos caminos? Los carros de guerra de las legiones romanas formaron, con el paso del tiempo, los surcos iniciales, que los otros tuvieron que imitar después para no destruir las ruedas de sus carruajes. Todos los carros del Imperio Romano tenían el mismo espacio entre las ruedas, equivalente al tamaño de las ancas de 2 caballos. Entonces, el ancho de las vías férreas en Estados Unidos deriva de las especificaciones originales de los carros de guerra romanos. Pero hay algo más. Las naves espaciales tienen a los lados del tanque de combustible principal 2 grandes cohetes. Son los llamados SRB, Solid Rocket Booster, construidos por Thiokoi en su fábrica de Watt. Los ingenieros que los diseñaron habían preferido hacerlos un poco más anchos, pero no fue posible. Los SRB han de ser enviados por el tren desde la fábrica hasta el lugar de lanzamiento de la nave. La línea férrea pasa por un túnel en las montañas y si los cohetes fueran más anchos simplemente no cabrían. Así, el diseño de los cohetes impulsores de las naves que viajan al espacio fue determinado hace 2000 años por el tamaño de las ancas de los caballos romanos.